Vamos a ver este último tema que corresponde al cálculo diferencial de funciones multivariables. Derivación de funciones implícitas. Ya hemos visto cómo realizar la derivación implícita de funciones de una variable independiente en análisis matemático 1, y también aquí en algunos ejemplos previos hemos resuelto un caso en el cual nosotros asumíamos que una de las variables, o sea, una de las, digamos, tanto uno tenía x y z, digamos que asumíamos que z era función de x y de y. Entonces, ¿cómo es que hacíamos esto? ¿Sí? Bueno, teníamos una ecuación, ¿sí? O sea, esta forma que tenemos acá, x al cubo más y al cubo más z al cubo más 6x por y por z igual 1, o sea que teníamos la x, la y y la z, las tres, ninguna despejada con respecto a las otras dos, sino que aparecía todo de manera implícita. Y lo que hacíamos era, bueno, tratar de buscar derivadas, es decir, de derivadas de z con respecto a y. Entonces lo que hacíamos acá era asumir que z era función de x y de y. Vamos a ver que a veces uno puede tener un problema cuando hace esto, ¿sí? Cuando hace esto de asumir z como función de x y de y. Y ese problema se resuelve o se saltea, digamos, utilizando o chequeando las condiciones de un teorema, que es el teorema de la función implícita. Bien, entonces, como dijimos, para resolver esto, acá tenemos la derivada parcial, así z depende de dos variables. Entonces, para resolverlo lo que hacemos era derivar ambos lados del igual. Si aplicamos derivación a ambos lados del igual, ya que la derivada es un límite, ¿sí? La derivada es un límite, entonces uno podía aplicar límites a ambos lados del igual, así que no hay ningún problema. Y tratábamos de alguna manera llegar a esta derivada de z con respecto a y, que era lo que necesitábamos. Así también lo hacíamos cuando teníamos una variable independiente en el curso previo de análisis 1. Entonces derivamos a ambos lados del igual la ecuación que nos dan con respecto a z, o sea, el lado derecho de la ecuación da 0, es una constante, y esta derivada, bueno, la tenemos que resolver asumiendo que y es la variable con respecto a lo que queremos derivar, o sea, con respecto a lo que estamos derivando, x es otra variable independiente, y z es una función de x y, eso es lo que nosotros asumimos. Entonces esta z será una función de x y vamos a tener que usar la regla de la cadena. En base a la regla de la cadena está orientado este teorema de la función implícita que estaba hablando recién, y es el que nos va a ayudar a resolver ciertos inconvenientes. Bien, entonces resolvemos. La derivada de x al cubo con respecto a y da 0, la derivada de y al cubo da 3y al cuadrado, la derivada de z al cubo, bueno, z es función de x y, entonces será 3z al cuadrado por la derivada de z con respecto a y, ¿sí? Dado que, como dijimos, z es función de x y, o sea, alguno lo tiene que derivar, utilizamos la regla de la cadena. Acá lo mismo, 6x por y por z, x es tomado como una constante ya que derivamos con respecto a y por z será un producto de funciones. Entonces 6x por la derivada de y por z, eso utilizamos la regla del producto. Entonces 6x, y utilizamos la regla del producto, la derivada de y con respecto a y da 1, z sin derivar, más y por la derivada de z con respecto a y es igual a 0. Z, como dijimos nuevamente, es tratado como una función de x e y. Y entonces ahora lo que podemos hacer es, bueno, despejar la derivada de z con respecto a y, que es lo que nos están pidiendo. Primero nos hacemos de este paréntesis, o sea, distribuimos el 6x, eso es lo que obtenemos de aquel lado. Luego agrupamos lo que tiene derivada de z con respecto a y despejamos la derivada de z con respecto a y. Ahí se puede hacer alguna simplificación. El resultado, en definitiva, es ese que está ahí. Fíjense que acá en el resultado nosotros tenemos x e y, que son las variables independientes que asumimos, y también tenemos z. Z era función de x e y, z es una función que no despejamos, que no conocemos, y de hecho es difícil despejarla de acá adentro. Aquí uno tiene que resolver un cubo porque tiene z y z al cubo. No obstante, esto es la derivada de z con respecto a y, y si uno quisiera calcular esa derivada en un punto del espacio, un punto x y z, no tendría más que reemplazar x, y z por los valores que corresponden a las coordenadas y listo, obtiene un número. Entonces, esta es una expresión para la derivada de z con respecto a y totalmente válida y que fue obtenida sin tener la función z. Uno sabe que z es función de x y, pero no sabe qué forma matemática tiene. Entonces no hay problema. Entonces, esto era la derivación implícita. Como ven, o sea, el que recuerda
como se hacía para el caso de una variable independiente, esto es exactamente igual, lo único que lo que involucra ahora es derivadas parciales, nada más. Bien, entonces veamos este otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que tiene una función de una única variable independiente. O sea, acá tenemos una ecuación, o sea, uno asume que y es función de x porque nos piden la derivada de y con respecto a x. Entonces uno asume que y es función de x. Podría haber sido al revés. Podríamos haber dicho que x sea función de y. Bueno, sí, si nos hubieran pedido la derivada de x con respecto a y, uno podría hacer eso. Entonces, acá tenemos una función de una variable independiente. Eso es lo que estamos asumiendo. Esto es un cálculo como si fuera de análisis 1. Pero vale este ejemplo para mostrar lo que quiero mostrar justamente. También podría hacerse con un ejemplo más complicado con x y z, pero no tiene sentido porque la idea es mostrar que algo no funciona bien en este lugar, en este ejemplo. Entonces, esta derivada es total, por supuesto, porque nosotros asumimos y función de x, una variable independiente. Entonces hacemos lo mismo, tratamos de derivar de manera implícita y decimos, bueno, la derivada de este paréntesis es igual a la derivada de 0. Entonces, esto lo vamos a derivar con respecto a x, asumiendo que y es función de x. Entonces, esta derivada del 1 va a ser 0. Y esto es una exponencial, y tenemos que derivar la exponencial por la derivada de lo que tenemos en el exponente, o sea, lo que está en el argumento de la función exponencial. Eso es lo que hacemos. Esto es la derivada de la exponencial, da la misma exponencial, multiplicada por la derivada con respecto a x de lo que tenemos acá arriba. La derivada de x con respecto a x da 1, la derivada de y con respecto a x da, bueno, la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Es una función que la asumimos función de x. La derivada de 1 vale 0, entonces ya está. Ahora bien, acá tenemos una exponencial, x más y es un número real, o sea, serán valores reales que podrá adoptar, suponiendo que pueden ser todos los reales. Y esto es un paréntesis que incluye la derivada que yo quiero calcular, que nos están pidiendo. Esto que está acá, al ser una exponencial, eso nunca puede ser 0. ¿Sí? Uno sabe que la exponencial e a la x, digamos, e a la x es una función que lo que hace es, es asintótica al eje horizontal, ¿sí? Al eje de las x, igual a la x, es asintótica al eje de las x. Si uno cambia la forma un poco, si uno tiene un exponente mayor que 0, un exponente menor que 0, pero nunca toca el 0, ¿sí? Esto nunca puede valer 0, ¿sí? Uno, por más valores de x e y que uno mete acá adentro, esto nunca va a dar 0, va a dar un número mayor que 0. Entonces, como esto nunca es 0, y tampoco nunca es negativo, esto tiene que ser 0, y entonces 1 más la derivada de y con respecto a x tiene que ser 0, entonces uno despeja y obtiene la derivada de y con respecto a x da menos 1. Bien, hasta acá ningún problema, o sea, uno lo que hace es derivar de manera implícita, bueno, tiene esta multiplicación, esto como sabe que nunca es 0, entonces listo, no hay ningún problema, o parece que no hay ningún problema. Pero bien, pensemos en lo siguiente, vamos a tratar de encontrar cuánto vale la función y. ¿Cuánto vale la función y esta que nosotros no despejamos, sino que asumimos que existía? Vamos a tratar de despejarla y reemplazarla en esta ecuación que tenemos acá, a ver si la cumple, digamos. Obviamente y es una función que debería cumplir con esta ecuación. Entonces, la derivada de y con respecto a x que hallamos, por derivación implícita, es menos 1. Entonces, si uno integra, bueno, pasa asumimos que es derivable, entonces que esto existe, ¿no? Entonces derivamos con respecto a x, integramos ambos lados del igual y lo que obtenemos es que y será menos x más una constante de integración c. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Introducimos este resultado en la ecuación original, la que nos habían dado, y eso debería dar una identidad matemática. O sea, yo la hallé sin violar ninguna ley matemática, entonces lo que hice fue obtener su derivada con respecto a x y después la integré. Entonces, y igual menos x más c debería cumplir con esta ecuación. Entonces, menos x más c, ¿sí? Menos x más c es la reemplacé por lo que teníamos acá que decía y. Y entonces eso lo que nos dice es que e a la c tiene que ser igual a menos 1. Bien, ¿esto qué es? Bueno, esto no puede ser, ¿sí? Esto e a la c igual a menos 1 no puede ser, porque lo dijimos recién, e a la c, esto es una exponencial, c puede adoptar cualquier valor real,
eso nunca va a dar un número negativo, nunca va a dar 0, nunca va a dar un número negativo, porque la función exponencial no da nunca un número negativo por misma definición de la función exponencial. O sea que acá hay un gran problema, y el problema es esto que está acá, que nosotros asumimos que y era igual a la función de x, pero no probamos absolutamente nada, digamos, de que eso fuera así. Y de hecho, el gran problema es que eso no se puede hacer porque esta ecuación, que es la que nos habían dado originalmente, a la x más y igual menos 1, si se quiere, no define ninguna función en el campo real. No define ninguna función en el campo real porque esto nunca puede ser un número negativo. A la x más y nunca puede ser un número negativo. Entonces, directamente, esta ecuación no tiene solución en el campo real. O sea, no hay valores de x e y que yo pueda poner acá y que me cumplan con esa ecuación. Sí, complejos sí, pero nosotros trabajamos con números reales. Entonces, ¿cuál fue el error? O sea, asumir esto, y esto no puede ser, porque no hay ninguna solución de la ecuación en el campo real. Bien, entonces, para salvar esa dificultad, ¿y por qué no es una dificultad? Porque yo agarré, asumí esto y resolví y obtuve un resultado. Entonces uno se puede quedar con este resultado y este resultado está mal. ¿Sí? Este resultado está mal. Entonces, si uno dice, bueno, derivo de manera implícita, así sin ningún problema, derivo a ambos lados del igual, sin pensar, asumo esto que está acá, o como en el caso anterior, asumí que z era igual a f de x y, obtengo un resultado y puede estar mal. ¿Sí? Entonces, si puede estar mal, uno tiene que asegurarse de que el resultado que obtenga esté bien. ¿Sí? Vamos a enunciar el teorema de la función implícita de la siguiente manera. Sea la función f mayúscula de x y z igual a 0, una función diferenciable, bueno, de x y z. Entonces, esta ecuación es de la forma general de la ecuación que teníamos nosotros en el ejemplo 1, en el primer ejemplo que vimos, ¿sí? Algo que contiene, o sea, una estructura matemática, contiene x, y, z, o sea, teníamos aquello de x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, más 6x por y por z, igualado a una constante, o igualado a 0, la constante acá está considerada dentro de esta función. Entonces, esa estructura es la que nosotros vamos a tratar de derivar de manera implícita, y este teorema nos va a dar, a partir de que se cumplan dos condiciones, nos va a dar la certeza de que yo puedo decir, bueno, si yo tengo una cosa así, asumo que z es igual función de x y luego derivo a ambos lados del igual. Entonces, las dos cosas que pide el teorema que se cumpla son las siguientes. Que exista un punto P0 tal que f de P0 sea 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esta ecuación, ¿sí?, esté definida en al menos un punto del espacio, ¿sí? Que exista un punto que esta ecuación se cumpla, o sea, que esto, si yo pongo ese punto acá adentro, nos dé una identidad matemática, algo que no se cumplía en el ejemplo 2, eso no se cumplía en el ejemplo anterior, sí se cumplía en el ejemplo 1, aunque nosotros no lo verificamos. Bien, lo segundo que pide es que existan y sean continuas en un entorno de P0 las tres derivadas, o sea, yo agarro esta f mayúscula y obtengo las derivadas con respecto a y, con respecto a x y con respecto a z, y lo que tiene que pasar es que, bueno, yo puedo obtenerlas, que existan y que sean continuas en un entorno de P0, o sea, en las cercanías del punto P0, y además nos pide que f de z no sea igual a 0, porque nosotros vamos a dividir por f de z ahora en un ratito. Entonces, si se cumplen estas dos cosas, el teorema nos asegura que existe una única función z de x y, tal que cumple con la ecuación. Es decir, lo que nos asegura el teorema es que si se cumplen las dos cosas, yo puedo suponer o puedo asumir que z es función de x y así resolver la derivada implícita como lo hicimos en el ejemplo 1. Entonces, este teorema uno chequea y si esto se cumple, uno puede hacer eso. Esa es la idea. O sea, no puede hacerlo sin chequear el teorema porque puede ser que conduzca a resultados erróneos como nos pasó en el ejercicio 2. Bien, además esta función z tiene derivadas continuas zx y zi en ese entorno de x0 y 0 ahora, estamos hablando de x0 y 0 porque P0 era un punto en tres dimensiones, en cambio zx y zi son dos funciones de x e y, son derivadas de esta z. Entonces el teorema nos asegura que existe una única función z y que además tiene derivadas, uno puede calcular las derivadas. Entonces vamos a encontrar expresiones para la derivada de z con respecto a x y para la derivada de z con respecto a y
a partir de este teorema, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena. Entonces, supongamos que existe z igual a f de x y tal que f de x y z igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Suponer esto, bueno, uno lo puede hacer, como dijimos, si chequeó las dos hipótesis del teorema y esto se cumplió. Esta se cumplió, esta también se cumplió. Entonces yo digo, bueno, entonces existe esa z y también existe z sub x y z sub y, y las vamos a calcular. Entonces, consideremos la regla de la cadena para esta función f mayúscula. Entonces, esa función f mayúscula depende, bueno, de tres variables, o sea, depende de x y z, pero a la vez z es función de x y de y. ¿Sí? Eso nosotros lo asumimos porque porque chequeamos estas condiciones y eso se cumple, entonces z es función de x e y. Entonces yo podría decir esto, no, debo decirlo, z es función de x e y, y entonces yo quiero derivar, por ejemplo, con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, ¿qué hacemos? Agarramos esta función y seguimos todos los caminos desde f hasta x, entonces tenemos este camino y el camino que va por z y va hasta x, y esos dos caminos, las derivadas, las sumamos. Entonces tendremos derivada de f con respecto a x, lo que está acá, más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Y eso tiene que ser igual a 0, porque lo que hicimos fue derivar a ambos lados del igual esto. Si yo derivo esto con respecto a x, bueno, derivo el 0 con respecto a x, sigue siendo 0, entonces esto es igual a 0. Y lo que podemos hacer ahora es despejar esta derivada. La derivada de z con respecto a x la podemos despejar. Bien, entonces, esto puede escribirse de esta manera. La derivada parcial de f con respecto a x es f sub x, ¿sí? Y lo mismo con f sub z. Y entonces la fórmula para z sub x es esta que está acá. O sea, uno despeja solamente esta derivada y dice, bueno, pasamos restando este f de x y dividiendo este f sub z. Y acá está por qué f sub z no podía ser 0 en el teorema. No podía ser 0 porque después lo usamos para obtener la fórmula. Entonces, de la misma manera, uno puede obtener la derivada de z con respecto a y diciendo, bueno, menos f sub y dividido f sub z. Eso se hace planteando una regla de la cadena de la misma manera, pero derivando con respecto a y en vez de con respecto a x. Entonces, ¿qué nos dan estas fórmulas y qué nos simplifica? Bueno, primero, nos da la expresión de la derivada de z con respecto a x con respecto a y. O sea, uno tiene una ecuación y en vez de directamente derivar ambos lados del igual, lo que dice, bueno, chequeamos las condiciones del teorema, si eso se cumple, yo sé que esta z de x existe y también sé que sus derivadas están dadas por esta fórmula. Entonces lo que hago es derivo esto con respecto a x, lo pongo acá, derivo esto con respecto a z y lo pongo acá y ya tengo la derivada que estoy buscando. Bien, vamos a hacer eso en el ejemplo que teníamos al principio, ¿sí? Obtenga la derivada de z con respecto a y siendo, bueno, esta ecuación, x al cubo más y al cubo más z al cubo más 6x por y por z igual 1. Entonces, nuestra f mayúscula es, claro, uno pasa restando este 1, o sea, la definición del teorema hablaba de una f de x y z igual a 0, entonces yo tengo que pasar el 1 como constante, como dijimos al principio, ese 1 está incluido en la función, o sea, la constante está incluida en la función f mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, chequear que se cumplen las condiciones del teorema. Entonces, una de las condiciones del teorema era que exista un punto x0 y 0z0 donde esta función f, esto esté definido. Bueno, existen infinitos puntos porque esto es un polinomio, entonces no importa qué valor real tomen x y z, siempre va a estar definido. Entonces, eso está definido no solo en un punto x0 y z0, sino en todos los números reales, tiene infinitas soluciones. Y a la vez existen todas las derivadas, ¿sí? Las derivadas, yo puedo agarrar esta función f y derivarla con respecto a x, no hay ningún problema, con respecto a y, con respecto a z, no hay ningún problema. Por ejemplo, con respecto a z, la derivada, bueno, esto sería 0, y esto sería 3z al cuadrado, y acá puedo derivar con respecto a z, me da 6xy, entonces sería 3z al cuadrado más 6x por y, o sea que f sub z no solo existe, sino que no es 0, que es lo que nos pide el teorema. Entonces, bárbaro, no hay ningún problema. Yo chequeé las dos condiciones del teorema de la función implícita y eso me dice que existe z función de x y. Y a la vez que yo puedo calcular la derivada que nos piden, la derivada de z con respecto a y, utilizando esta función, f sub y dividido menos f sub z. Y entonces, esto es muy fácil.
Resuelvo la derivada. La derivada de f mayúscula con respecto a y será, esto es 0, esto es 3y cuadrado, esto es 0, y esto es 6 por x por z, y la derivada de menos 1 vale 0. Entonces esa es nuestra derivada. La derivada con respecto a z, esto es 0, esto es 0, esto es 3z al cuadrado, y la derivada con respecto a z de esto es 6 por x por y. Entonces esa es mi derivada con respecto a z, acá puedo simplificar algunas cosas, y en definitiva ese es el resultado que uno obtiene. Recuerden, yo para resolver este mismo ejemplo, que era el ejemplo 1, lo que hice fue llenar toda la pantalla, ¿sí? Utilizando el teorema de la función implícita, uno chequea dos cosas que son fáciles de chequear. O sea, si esto existe en el campo real, y si a la vez las derivadas existen y f de z no es igual a 0, entonces yo estoy seguro de que puedo escribir las derivadas utilizando esta fórmula y no tengo que hacer semejante proceso de derivación.